Hoy quiero compartir una historia muy personal. Una experiencia reciente que me dejó pensando durante noches enteras y que aún no logro comprender del todo. Antes de la pandemia, yo tenía un trabajo estable en una fábrica de calzado. Era un empleo que mantenía con orgullo desde hacía muchos años, pero como a muchos nos sucedió, la crisis sanitaria provocó recortes de personal. Fui uno de los desafortunados que perdió su puesto. Con 60 años encima, buscar trabajo no es nada fácil. Muchos empleadores no están dispuestos a dar una oportunidad a personas de mi edad. Por eso, cuando encontré una vacante como vigilante nocturno en un almacén, lo acepté sin pensarlo mucho. Estaba cerca de casa, el sueldo era modesto, pero me permitía mantener mi independencia. El almacén se dedicaba a guardar ropa y artículos donados para instituciones benéficas. Asilos, orfanatos y casas hogar eran algunos de los destinos de aquella mercadería. Me pareció una labor noble, aunque mi función era simplemente custodiar el lugar durante las noches. El hijo del dueño fue quien me recibió. Un joven amable, serio pero respetuoso, que me explicó todo lo necesario. Me dijo que, aunque en general era un trabajo tranquilo, en algunas ocasiones gente de la zona había intentado entrar a robar. Como medida disuasoria, me entregó un arma. No tenía municiones, era simplemente para espantar a posibles intrusos. También contaba con una linterna, una macana y un silbato de emergencia. Mi primera noche fue un poco inquietante. A las 9 en punto comencé mis rondas. El lugar, aunque conocido, parecía transformarse con la oscuridad. El silencio amplificaba cada crujido, cada pequeño sonido, y el eco hacía que los pasillos se sintieran infinitos. Para calmar mis nervios, me puse a silbar. Era una tonada sencilla, de esas que uno tararea sin pensarlo. Di varias vueltas por el almacén, iluminando los estantes, revisando que todo estuviera en orden. Cada rincón parecía tranquilo. Volví a la pequeña oficina donde tenía una silla, una mesita y un televisor antiguo. Aquel aparato rojo, de los de antaño, aún funcionaba y captaba 2 o 3 canales en blanco y negro. Me senté a ver lo que había mientras tomaba un poco de agua. Conforme avanzaban los minutos, el sueño comenzó a ganarme. Mis párpados se hacían pesados y la quietud del lugar no ayudaba. Me levanté para despabilarme. Recordé que había una cafetera en el área del lobby y decidí prepararme una taza para mantenerme despierto. Fue entonces cuando todo cambió. Justo cuando estaba sirviéndome el café, escuché un silbido. Era igual al que yo había hecho antes. Provenía del pasillo contiguo. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizarlo. Pensé que tal vez era algún eco, o incluso alguien que se había colado y me estaba imitando. Tomé la linterna y la pistola descargada, avanzando lentamente hacia donde provenía el sonido. Cada paso hacía que el corazón me latiera con más fuerza. Me asomé con cautela, dispuesto a enfrentarme a quien estuviera allí. Pero no había nadie. Justo cuando pensaba que todo era producto de mi imaginación, sentí una corriente de aire helado que pasó a través de mí. Era como si algo invisible hubiera cruzado mi cuerpo. Me ericé por completo. El silbido continuó por unos segundos más, alejándose lentamente. Era el mismo tono que yo había silbado, pero ahora sonaba más lento, casi burlón. Volví a mi lugar algo desconcertado. Traté de enfocarme en la televisión, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Me repetía una y otra vez que debía haber una explicación lógica, que los nervios y el cansancio me habían jugado una mala pasada. Pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Y esa fue solo la primera noche. Aunque el silbido había cesado, decidí regresar a mi estación y revisar las cámaras de seguridad. Tal vez podía hallar alguna pista de lo que había sucedido. Encendí el monitor que mostraba solo una sección del almacén. Todo parecía estar en calma. Nada fuera de lo normal. Me acomodé en la vieja silla giratoria y me quedé observando el monitor solo para hacer tiempo. El cansancio volvió a apoderarse de mí. Mis párpados se sentían cada vez más pesados, como si una fuerza invisible intentara hacerme dormir. Y en un pestañeo fugaz, algo cambió. Me sobresalté. En la pantalla había aparecido un niño. No tendría más de 10 años. Su piel era sumamente blanca, casi traslúcida. Lo más perturbador eran sus ojos. Brillaban intensamente, como si 2 pequeñas linternas se encendieran en la oscuridad del pasillo.
El niño miraba a su alrededor, confundido, como si buscara algo, o a alguien. Entonces, de forma repentina, giró su cabeza hacia la cámara. Fue como si pudiera verme. Su mirada se conectó con la mía a través del monitor. Me sentí invadido, vulnerable, como si hubiese irrumpido en un lugar prohibido. En un parpadeo, el niño desapareció. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que tal vez alguien se había colado en el almacén. Pero, ¿cómo explicar su repentina desaparición? ¿Y esa mirada, tan consciente y penetrante? Era evidente, aquello no era normal. Dudé unos segundos antes de actuar. La lógica me decía que debía ir a revisar la zona, pero el miedo me paralizaba. Sin embargo, no podía darme el lujo de fallar en mi primer día. Apreté con fuerza la linterna y el arma falsa que llevaba, tratando de armarme de valor. Cada paso hacia ese pasillo era un desafío. El silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración. Intenté pensar en mi familia, en momentos felices, pero el miedo era demasiado. Casi al llegar al lugar donde había visto al niño, me topé con una habitación cerrada. Tenía una pequeña ventanita cuadrada a la altura del rostro. Recordé que el hijo del patrón me había comentado que esa habitación estaba clausurada desde hacía tiempo y que allí solo se almacenaba ropa. Apenas pasé por delante, escuché un golpe seco desde el interior. Me quedé helado. No sabía si mi mente me jugaba una mala pasada o si algo real acababa de suceder. Me acerqué lentamente y apunté con la linterna hacia la pequeña ventana. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, cuando di un paso atrás, un rostro apareció repentinamente. Estaba ahí. Me observaba con intensidad. Retrocedí de inmediato, mi pulso se aceleró. Saqué el arma falsa con las manos temblorosas y le grité que saliera de la habitación. Parecía una mujer, aunque la poca iluminación no me dejaba ver su rostro con claridad. Le volví a exigir que saliera. Entonces, simplemente, se desvaneció en las sombras, como si se deshiciera en la oscuridad. Me armé de valor y volví a asomarme por la ventanita. Nuevamente, estaba ahí. Su rostro apareció a escasos centímetros del cristal. Abrió la boca como si gritara, pero no se escuchaba nada. Un grito mudo. Fue aterrador. Retrocedí de nuevo, jadeando, tratando de no caer al suelo del susto. Me quedé congelado durante varios minutos. Mis piernas apenas me respondían. Cuando finalmente logré moverme, decidí alejarme de esa habitación. Pero antes de dar el primer paso, una voz femenina, suave y helada, susurró a mi oído. «Estas son mis cosas». Esa frase, tan simple y tan poderosa, retumbó en mi mente como un eco eterno. Ya no podía negar lo evidente. Lo que estaba ocurriendo en ese almacén no tenía explicación lógica. Estaba en presencia de algo que iba más allá de lo comprensible. Y eso, apenas era el comienzo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo rebotar en mis oídos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo desde la nuca hasta los talones. ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? ¿Qué clase de energía antigua o presencia extraña habitaba entre aquellas paredes polvorientas? Nada de lo que me había pasado tenía sentido. Me preguntaba si estaba soñando, si había sido víctima de una alucinación causada por el estrés o el insomnio. Pero, ¿cómo explicar los golpes, la voz, la figura de la mujer, el niño en la cámara? Todo era demasiado real. Las luces comenzaron a parpadear con intensidad. Y luego, de pronto, una oscuridad total me envolvió. Como si el almacén hubiera decidido tragarme en su silencio. Fue entonces cuando lo escuché. Un fuerte golpe, seco, retumbó a mis espaldas. Me giré de inmediato, alzando la linterna temblorosamente. La iluminación era débil, pero no había nadie. Nada. Solo estanterías repletas de ropa donada, cajas cerradas y el eco de mi respiración agitada. Estaba completamente solo, o eso quería creer. No podía abandonar mi puesto, a pesar de lo aterrador de la situación. No tenía más opción que enfrentar aquello. Si me iba, no solo perdería el trabajo, sino que posiblemente cargaría con alguna acusación si algo desaparecía o resultaba dañado. Así que respiré profundo, y recordé algo que había marcado mi infancia. Algo que podría, quizás, ayudarme ahora. Anciano de piel de tono medio claro, el recuerdo de mi abuelo. En aquel rancho donde pasé muchas vacaciones de niño,
Mi abuelo me enseñó que en este mundo no todo tiene explicación científica. Él creía firmemente en los chaneques, esos pequeños seres traviesos del folclore mexicano, que según decía, eran capaces de robar cosas, perder a la gente en su propia casa o incluso suplantar la identidad de los niños. Mi abuelo tenía un método para ahuyentarlos: sal. Decía que esos seres no podían soportarla. Así que hacía pequeñas trampas con queso relleno de sal y las colocaba alrededor del rancho. Ahora, frente a algo inexplicable, decidí intentar lo mismo. Regresé a mi base, revisé mi mochila y encontré una pequeña bolsa con sal. Tomé parte de mi cena, carne que había traído para la noche, y formé unas bolitas a las que les puse toda la sal que pude. Era un plan arriesgado, sí, incluso absurdo. Pero ¿qué opción tenía? Algo en el fondo de mí me decía que ese recuerdo no había venido a mi mente por casualidad. Quizás, solo quizás, era la solución. Volví hacia la zona donde había visto a la mujer, con las trampas improvisadas en la mano. Mi intención era colocarlas en lugares clave, cerca de la habitación, junto al lobby y cerca de la puerta trasera. Tal vez no funcionara, pero si había la más mínima posibilidad de que sí, tenía que intentarlo. Cuando llegué a la habitación, noté algo que me heló la sangre: la puerta ya no estaba cerrada como antes. Estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Tragué saliva. Di unos pasos hacia adelante, armándome de valor, y justo antes de asomarme, ¡pam!, la puerta se cerró de golpe. Un sonido seco, fuerte, que retumbó por todo el pasillo. Mi linterna cayó de mis manos y rebotó en el suelo, girando sobre sí misma y proyectando sombras danzantes en las paredes. Tomé aire, la recogí rápidamente y me acerqué, una vez más, a esa ventanita que daba al interior del cuarto. Miré, con el corazón en la garganta. Pero no vi nada. Ni la figura, ni la sombra, ni el niño, ni la mujer. Solo estantes, cajas, ropa. Como si todo lo que había presenciado antes no hubiera ocurrido jamás. Y entonces, lo escuché otra vez. Una voz suave, femenina, casi un susurro, que me hablaba desde la oscuridad. Estas son mis cosas. Esa frase se quedó resonando en mi mente. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Estaba lidiando con el espíritu de alguien que había muerto allí y no había podido desprenderse de sus pertenencias? Cerré los ojos por un instante. El almacén ya no me parecía solo un lugar donde cuidar donaciones. Había una historia, un pasado. Algo estaba ligado espiritualmente a ese lugar. Quizás las prendas guardaban energía. O tal vez, alguien murió allí de forma trágica. Pero tenía que hacer algo. Así que coloqué las bolitas saladas en los puntos estratégicos, sintiendo como si en cada paso que daba una presencia invisible me siguiera, como si el aire se volviera más denso. Volví a mi base, encendí de nuevo la vieja tele a blanco y negro solo por sentir algo de ruido, algo humano. Y allí, en medio de ese silencio quebrado por la estática, decidí aguantar. No podía ceder al miedo. Una historia real que aún continúa. Desde esa noche, algo cambió en mí. Empecé a entender que existen energías que no comprendemos, que hay historias que no se cuentan, pero que viven atrapadas en los rincones del olvido. Y lo que ocurrió en el almacén fue solo el comienzo. Mis pasos resonaban con un eco pesado en el almacén mientras colocaba las últimas bolitas de carne en el lugar donde había visto al niño. A pesar del miedo, cada acción me hacía sentir que estaba tomando el control, que no era solo una víctima del miedo. Pero esa calma solo duró un instante. Una voz grave, lenta y helada emergió del silencio. Me giré de inmediato. Allí estaba ella. La mujer. La misma figura que me había estremecido en la habitación cerrada. Flotaba en el aire como suspendida por una fuerza invisible. Su rostro era una mezcla de tristeza profunda y enojo contenido. Su piel parecía casi translúcida, y sus ojos negros como el carbón, profundos, vacíos. Sostenía en sus manos un trapo deshilachado, pero al mirarlo mejor, noté que no era cualquier tela. Parecía un vestido, o al menos lo que quedaba de uno. «Estas son mis cosas», repitió, con la misma voz lejana y sepulcral que me había helado la sangre minutos antes. No me moví. No pude. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, como si incluso mi respiración dependiera de su aprobación. Ella me observó con intensidad por lo que se sintió como una eternidad, y luego desapareció. No huyó,
No se esfumó con dramatismo. Simplemente se desvaneció como niebla bajo el sol. En ese instante supe que lo que tenía frente a mí no era un chaneque ni una criatura del folclore. Era un alma. Un espíritu con cuentas pendientes, con heridas invisibles que aún no cerraban. Tomé aire. Necesitaba pensar. A pesar del miedo, el cansancio y el temblor en mis piernas, logré regresar a mi base. Me senté, cerré los ojos, y traté de recordar con claridad las enseñanzas de mi abuelo. Lecciones del pasado para el presente. Él decía que no todos los muertos descansan. Algunos quedan atrapados entre dos mundos. A veces por amor, otras por odio, o por el simple apego a algo material. Me habló de fantasmas que protegían objetos, habitaciones, lugares. Y entonces lo comprendí, ella no estaba allí para asustarme. Solo quería ser respetada. La luz regresó de repente. Las lámparas parpadearon unos segundos y luego se encendieron, estables. En ese momento, sentí un suspiro de alivio. Tal vez, solo tal vez, la peor parte ya había pasado. Hasta que lo vi. El niño. Apareció en la entrada, se agachó y tomó una de las bolitas que había preparado. Se la llevó a la boca con inocencia, y de inmediato comenzó a estremecerse por el sabor de la sal. Su figura se distorsionó brevemente, y desapareció como un soplo de aire. No volvió a aparecer. Sabía que solo me quedaba una presencia más por apaciguar, la mujer. Volví a la habitación donde todo había comenzado. La puerta ahora estaba abierta, como si me invitara a entrar. Avancé con cautela, mirando a mi alrededor. Entre las pilas de ropa encontré el trapo, el vestido. Ahora lo veía con claridad, era un antiguo vestido de algodón, bordado a mano, de esos que se usaban hace décadas. A pesar del deterioro, conservaba una belleza nostálgica. Lo levanté con delicadeza, como si fuera una reliquia sagrada. Busqué una caja vacía. Coloqué papeles dentro para acolchonarlo y luego deposité el vestido con el mayor respeto posible. Cerré la caja con cuidado y la coloqué en un estante alto, visible, lejos de peligros o daños. Luego, me dirigí al centro de la habitación. Cerré los ojos, con la voz firme pero sincera, le hablé. Sé que estas son tus cosas, y las respeto. Las he cuidado, las he guardado. No vengo a quitarte nada. Solo estoy aquí para proteger este lugar. Silencio. Un silencio tan profundo que incluso los focos dejaron de zumbar. Y entonces, lo sentí. Una brisa suave me acarició la cara, como una caricia maternal. El ambiente, por primera vez en toda la noche, se sentía en paz. No hubo apariciones, ni golpes, ni voces. Solo calma. La mañana llegó como un milagro. Los primeros rayos del sol entraron tímidamente por las rendijas del almacén. Me senté, agotado, pero tranquilo. Había superado la noche más intensa de mi vida. No solo había enfrentado el miedo, sino que había dado paz a una presencia que solo pedía respeto. Esa fue mi primera noche como vigilante. Y aunque muchos pensarán que exagero, yo sé lo que viví. Desde entonces, trabajo allí sin miedo. Nunca volví a ver al niño ni a la mujer. Pero cada noche, al llegar, saludo en voz baja y me aseguro de que la caja con el vestido esté intacta. Es mi forma de agradecer y mantener la paz. Porque hay lugares donde las paredes guardan más que polvo. Guardan historias, y a veces, almas. No hubo respuesta inmediata. La oscuridad seguía cubriendo cada rincón del almacén y, por un momento, pensé que todo lo que había dicho había sido en vano. Tal vez ella no me había escuchado, o tal vez no le importaba. Pero entonces, ocurrió algo. No un fenómeno espectacular, ni una aparición, ni un golpe. Fue una sensación, una brisa sutil, como si alguien hubiese abierto una ventana en una habitación cerrada por años. El aire se sintió más ligero, menos denso. El ambiente dejó de estar cargado, y el silencio, por primera vez en horas, no parecía amenazante, sino tranquilo. Pasaron varios minutos. Me quedé allí, de pie, observando el lugar en el que había visto a la mujer por última vez. Esperando. Pero no hubo más ruidos extraños, ni susurros, ni rostros pegados a los vidrios. Todo estaba, en calma. Volví lentamente a mi base. Me senté frente a las cámaras, sin atreverme a cerrar los ojos. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía alerta,
temerosa de que todo fuera una ilusión. Que el terror volviera de pronto. Pero no pasó nada. La noche transcurrió sin incidentes. Noche tras noche, la calma volvió. A la noche siguiente, regresé. Esta vez más preparado. En el bolsillo llevaba un pequeño crucifijo de plata que perteneció a mi abuela. Ella decía que hay presencias que solo necesitan que se les recuerde que hay respeto. También llevé más sal, por si acaso, y reforcé mis rondas. Para mi sorpresa, no ocurrió absolutamente nada. Ni susurros, ni pasos, ni voces. El niño no volvió a aparecer. Tampoco la mujer. Solo una sensación de que alguien, o algo, aún observaba, pero sin intenciones dañinas. Como si me estuvieran vigilando, y aprobando. En los días siguientes, el patrón, sin saber lo que había vivido, me recompensó por mi desempeño. Me permitió mejorar mi pequeña estación, instalamos una televisión nueva, colocamos más cámaras y hasta me trajo una cafetera para las largas noches. Sin embargo, de vez en cuando llega un nuevo cargamento de ropa o artículos, en esas primeras horas donde las cajas están todavía sin revisar, algo se siente diferente. Puedo escuchar, muy suavemente, el murmullo de una voz, el eco de risas infantiles, pasos diminutos. Pero nunca lo suficiente como para asustarme, solo como un recordatorio tenue de que aquello que una vez habitó este lugar, aún lo cuida desde las sombras. Una historia real, una lección espiritual. Este trabajo me enseñó algo más allá de lo que cualquier empleo podría ofrecerme, el respeto por lo que no comprendemos. No todo lo que vemos es todo lo que hay. Y no todo lo que no entendemos, necesariamente quiere hacernos daño. A veces, las almas solo necesitan ser recordadas, respetadas y escuchadas. Desde entonces, cada vez que me siento en mi silla frente al monitor, dedico un pequeño pensamiento a ella, a la mujer de rostro pálido que solo buscaba que cuidaran lo suyo. ¿Te gustó esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal Relatos del Más Allá. Activar la campanita para recibir nuevas historias cada semana. Dejar tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras con algo así en tu trabajo? Comparte esta historia con quien le gusten los relatos paranormales basados en hechos reales. Y recuerda, algunas noches esconden más de lo que tus ojos pueden ver.